Hermanos y amigos del Templo Betlem de la ciudad de La Paz, pues antes que nada quiero darle las gracias por permitirme acercarme a ustedes por este medio para compartir con ustedes una reflexión de las Escrituras, obviamente con el tema en particular de este viernes de la Semana Santa 2021. Les invito para que oremos juntos al Señor y comencemos con este tiempo de la palabra. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos estar juntos a la distancia. Y estas cosas solamente las haces tú, Señor, para quien no existe barrera ni distancia. Y te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar ante tu presencia y beber, Señor, de esa palabra que tú dijiste, que bebiera todo aquel que tuviera sed. Nosotros nos confesamos en este momento sedientos y te pedimos, Señor, que a través de la palabra nuestro ser espiritual sea nutrido, que esto nos haga amarte más a ti, amar muchísimo más la palabra y que podamos ser, Señor, mejores cristianos, mejores personas después de este encuentro con las Escrituras, como ocurría con todos aquellos que con corazón sincero se acercaban a ti y tú abrías tu boca y les enseñabas. Enséñanos ahora a nosotros también, Señor, porque nos amas igual que aquellos. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Sin duda alguna que uno de los pasajes bíblicos más leídos en la Semana Santa es obviamente el relato de la crucifixión. Durante las horas que Jesús estuvo clavado en la cruz, exclamó 7 frases memorables. Y a esas 7 frases también se les conoce como las 7 palabras. Algunos le han llamado el sermón supremo de Jesús. Y el púlpito desde el que predicó este sermón fue precisamente la cruz. Literalmente fueron sus últimas palabras. Pero son 7 frases tan poderosas que bien podríamos decir que son una verdadera síntesis de todo el evangelio que predicó durante 3 años. Allí encontramos resumido lo más extraordinario del carácter de nuestro Señor Jesucristo y del plan divino de Dios para el ser humano. El orden en que Jesús pronuncia estas frases, cuando uno las lee, pareciera que están como algo casual en ese orden, pero cuando uno lo analiza a detalle, nos muestra cómo este orden es profundamente significativo, porque refleja 3 cosas. En primer lugar, refleja las prioridades del Señor, pero también estas 7 frases son un reflejo formidable de su carácter y de su corazón pastoral. Es en la cruz donde la belleza del carácter de Cristo alcanza su máximo esplendor. Pareciera que en esas densas tinieblas fue donde más brilló el carácter de nuestro Señor. En primer lugar, nos encontramos con el corazón pastoral de Jesús en la cruz. ¿No le parece, hermano y amigo, que sería muy natural que en las horas previas a muerte por condena, cualquier persona entre en un proceso de ensimismamiento y que esa actitud ensimismada del condenado a muerte nos resultaría lógico y comprensible? Pero en la cruz ocurre exactamente todo lo contrario. Jesús se olvida de sí mismo y de sus necesidades y se concentra en los que están con él. No importa que sean sus enemigos o que fueran los que lo estaban torturando. No importa que se tratara de algunos desconocidos o incluso de algunos malhechores o de un ser tan, pero tan amado como era su propia madre. Algo que a mí me impacta de estas 7 frases y de la actitud y del corazón pastoral de Jesús en la cruz es que Jesús a cada una de estas personas les habla conforme a su necesidad. Así como lo había profetizado Isaías 400 años antes,
cuando dijo: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras. Es importante entonces ver a Jesús en la cruz, en una misión y en un carácter pastoral, y ahí queda evidenciado el buen pastor, el príncipe de los pastores, muere pastoreando. Las palabras de Jesús en la cruz contienen la esencia del carácter divino y del evangelio. Y queda revelado algo: su profundo amor hacia todos, sin excepción. En las tres primeras frases, Jesús muestra una preocupación intensa por los que estaban cerca, es decir, por su prójimo. Y a cada uno de ellos, Él, que conoce el corazón, que conoce la condición del ser humano, que conoce la particularidad de cada persona, a cada uno de ellos Jesús les entregó en ese momento, escúchelo bien, la palabra que más necesitaban. En primer lugar, encontramos palabras de perdón para sus enemigos. ¿Qué es lo que más necesitaban sus enemigos? Podríamos hacer una lista larga de cosas que nos vienen a la mente que ellos necesitaban. A los ojos de Dios, lo que más necesitaban sus enemigos eran una palabra de perdón. Por eso Jesús comienza sus mensajes, su supremo sermón diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús muere perdonando, porque todo el acto salvífico en la cruz simbolizaba el perdón divino. Este era el mensaje del Verbo que se hizo carne, la reconciliación, el acercamiento. Y dice la Biblia: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El mensaje salvífico era el perdón de Dios al hombre que se arrepentía de sus pecados y se volvía contrito y humillado ante su presencia. Así que en la cruz se cierra con broche de oro el mensaje salvífico y Jesús muere perdonando. Pero aunque estaba implícito en el propósito de Jesús, era conveniente hacer explícito este perdón, así como lo hizo Jesús, con palabras claras, con palabras audibles y contundentes. Cuando Jesús exclama en la cruz: Padre, perdónalos, Él está verbalizando el sentido de su venida a este mundo. Y nosotros tenemos que aprender tanto del carácter de Cristo. Y si dijimos al inicio de este mensaje que las 7 palabras de Cristo en la cruz sintetizan el evangelio, qué poderoso es que Jesús le da a sus enemigos lo que más necesitaban: la palabra de perdón. Y nosotros somos llamados a ser imitadores de Jesús. Y nosotros somos comprometidos por las Escrituras para hacer lo mismo. Somos responsables delante de la presencia de Dios porque ejemplo tenemos en nuestro Maestro. De hecho, el nombre Jesús significa precisamente eso, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La petición que hace Jesús de perdón no solamente se refería a los que de forma directa lo estaban humillando en ese momento, no era un asunto tan local, no era un asunto tan personal, diríamos. No solamente se refería a los soldados o a las autoridades religiosas, sino que la declaración de Jesús está incluyendo a toda la humanidad, como lo dijo Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es tan incluyente, donde no hay un solo ser humano desde Adán hasta nosotros que quedara fuera de ese Padre, perdónalos. Todos nosotros estábamos allí en esa declaración. Si hubiéramos podido ver en ese instante el corazón mismo de Jesús, mirarías
tu imagen en Él. Por eso dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él. Y no dice el pecado de todos los soldados, y no dice el pecado de todos los líderes religiosos, dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que algo poderoso que nos enseña el mensaje de la cruz es que el perdón puede ser unilateral. El perdón puede ser un camino solamente de ida, sin esperar reacciones, sin esperar lo mismo, sin esperar ser correspondido. El perdón puede ser un camino unilateral. A Cristo nadie le está pidiendo perdón. Con Cristo nadie se está disculpando. A Cristo nadie le está externando un pesar por lo que se le está haciendo en ese momento. El perdón puede ser unilateral, señores. Padre, perdónalos. No requiere dos partes, a diferencia de la reconciliación, donde evidentemente se necesita la participación de por lo menos dos. Así que yo puedo y debo perdonar, aunque mi ofensor no me haya pedido perdón. Esteban, por ejemplo, bajo la furia de las piedras que lo estaban matando, fue el primero en imitar de forma modélica a su maestro y Señor, como lo describe el libro de los Hechos en su capítulo 7. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Jesús en la cruz le da a cada quien la palabra que más necesitan. A los enemigos les dio una palabra de perdón, pero a los malhechores les dio una palabra de salvación. Dice la escritura en Lucas capítulo 23 que Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús muere acompañado por dos desconocidos. Probablemente nunca antes estos dos malhechores habían cruzado palabras con Jesús. A las puertas mismas de la muerte, uno de ellos evidencia su temor de Dios y le ruega a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta no se hizo esperar. La respuesta es tan inmediata como clara. Y Jesús le da a este malhechor lo que este malhechor más necesita. ¿Y qué es lo que más necesita alguien que está a unos momentos de la muerte? Pues una esperanza. Porque la esperanza que nace de la salvación en Cristo y que según dice Hebreos, sería para él un fortísimo consuelo en las horas de martirio que le seguirían, era lo que este hombre más necesitaba. Qué capacidad del Señor Jesús, qué capacidad del Dios al que servimos de saber qué es lo que cada quien verdaderamente más necesita. No sé cuántos son los que están escuchando en este momento este mensaje. No sé a cuántos hogares esté llegando. No sé a cuántas personas llegará en los días posteriores. Pero de una cosa estoy seguro. De cada uno de ustedes, el Señor sabe qué es lo que tú más necesitas. Aquel malhechor, lo que más necesitaba era una esperanza. Y Jesús se la otorgó y le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que fue diferente el morir. Los clavos seguían allí. La agonía continuaba. Su dolor no había desaparecido. Pero ¿sabe? Ahora tenía una esperanza. Es muy diferente morir sin una esperanza. Creo que es lo peor que alguien puede experimentar, el tormento de saber que te estás yendo y la incertidumbre y el temor y el pánico de que tendrás que enfrentarte a Dios. Pero Dios puede darte una esperanza. Si tú estás sin Dios y sin esperanza, como dice la Escritura, en Cristo Él te la puede dar. Y Él no solamente le dio a aquel malhechor una esperanza, pero Él es el Dios de toda esperanza. El que puede y quiere hacer lo mismo con cada persona que se vuelve arrepentido a Él. Qué bendición pasar
lo que de todas maneras tenía que pasar este malhechor, pero ahora con una certeza. Había escuchado de los dulces labios de Jesús las palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. No, no torzamos la escritura. No le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. La Biblia en su original dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y eso le llenó de esperanza. Por cierto, la actitud de Jesús, llena de misericordia, nos recuerda que es posible ser salvo in extremis si de veras invoca el nombre del Señor de todo corazón. Pero ¿por qué arriesgarnos? ¿Por qué creer que tenemos el control y que en el último momento de nuestra vida nos volveremos a Dios como el ladrón de la cruz? Nadie puede garantizarnos eso a nosotros. Dice la Biblia: si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, Él te trae una esperanza que te va a capacitar para enfrentar cualquier cosa que venga a tu vida, como capacitó para enfrentar clavos en las manos y en el costado de aquel malhechor. Hay una palabra de perdón para los enemigos. Hay una palabra de esperanza para el malhechor, para ambos malhechores, pero uno la recibe. Pero también hay una palabra de protección para su madre. Cuando vio Jesús a su madre, le dijo al discípulo, refiriéndose sin duda alguna a Juan: he aquí tu madre. Y desde aquella hora, dice la Biblia, el discípulo la recibió en su casa. Es muy significativo que las últimas palabras de preocupación y cuidado por un ser humano que Jesús pronuncia en esta tierra sean precisamente para su madre. Es el final de una vida. Y en el final de esa vida, Jesús sigue pensando en los demás y en cómo servirles. Jesús no podía olvidar a su madre en esa hora de tanto dolor que ella estaba experimentando. Hacía aproximadamente 33 años atrás, había sido llevado por su madre muy pequeñito al templo para ser presentado. Y allí estaba un anciano que esperaba la consolación de Israel, Simeón. Él pidió la oportunidad de tener al niño en sus brazos, porque en cuanto lo vio, supo por el Espíritu Santo que ese era el Mesías que Dios había prometido a Israel. Lo tomó en sus brazos y adoró a Dios. Pero antes de entregárselo a su madre, quizás se le quedó viendo fijamente y le dijo: este niño está puesto para caída y levantamiento de muchos, para ser como una señal que será contradicha. Y antes de regresar al pequeño Jesús a los brazos de su madre, le dijo: y vendrá el día en que una espada traspasará tu misma alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y quizá María no entendió todas aquellas palabras. ¿Qué será eso de que como una espada traspasará tu alma? Pero estoy seguro que ahora, al pie de la cruz, mientras miraba a su hijo en la agonía, sentía como que una espada le estaba traspasando su propia alma. Y Jesús, omnisciente, conocedor de todas las cosas, quiere entregarle a su madre lo que su madre más necesita en ese momento. A los enemigos perdón, a los malhechores esperanza, pero a su madre lo que más necesitaba en ese momento era una palabra de protección. Lo más probable es que María para este tiempo fuera viuda y quedaba en una situación de desamparo. Pero el Señor, el pastor por excelencia, no podía descuidar su deber de honrar a su padre y a su madre, tal como nos había enseñado en su palabra y con su ejemplo. Tengo 53 años de vida. Nunca, jamás he visto a un hijo bueno que le vaya mal. Nunca. Pero tampoco, con la misma contundencia, nunca he visto a un mal hijo que le vaya bien. ¿Cómo pretendemos escaparnos de la sentencia divina?
¿Cómo querer esquivar los principios de la siembra y la cosecha? Si algo toma a Dios en serio con respecto a los padres, es la honra que ellos merecen recibir. Jesús en la cruz cumple con el mandamiento divino y por amor a esa mujer a la que amó tanto como su propia madre, la honró y me encanta ver aquí la mezcla de de la espiritualidad y lo humano. Es decir, la espiritualidad representada por Jesús, expresada en una profunda preocupación por lo humano. Este último acto amoroso de Jesús nos recuerda lo siguiente, hermanos queridos, que la verdadera espiritualidad nos hace siempre más humanos. Jesús condenó a aquellos que hablan, jactándose de una super espiritualidad, ni siquiera ayudaban a sus padres. Y decían una especie de ritos para evitar cumplir con su compromiso. La espiritualidad se evidencia haciéndonos más humanos. Esa es la verdadera espiritualidad. El hombre y la mujer de Dios pensará en las necesidades reales, tangibles, y verá eso como una responsabilidad y un área de oportunidad en la que puede intervenir. Así que hay una verdadera necesidad. María probablemente esté quedando en el desamparo. Y entonces la espiritualidad representada por Cristo se preocupa por aspectos humanos, por una casa, por un plato de comida, por compañía, por cuidados, por atención. La verdadera espiritualidad siempre nos hace más humanos. La primera evidencia, según el apóstol Juan, de que amamos a Dios, es que amamos al hermano que tenemos al lado. Y el pastor debía empezar su pastoreo en su propia casa y encomienda al discípulo amado a su madre. Por ello Jesús encomienda en esta nueva relación y encomienda a su madre, a su amigo y su discípulo. Y la Biblia dice que Juan cumplió de forma inmediata la petición y dice la Biblia, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. A veces me he imaginado la escena mientras Jesús habla al discípulo y le encomienda a su madre. El discípulo pone su brazo sobre el hombro de María y nunca jamás le abandonó. Desde esa misma hora, aunque no estaban literalmente en la casa física aún, pero desde ese mismo momento, allí al pie de la cruz, Juan empezó a cumplir con lo que Jesús le había encomendado, porque había reconocido que Jesús es digno de obediencia y que una forma de honrar verdaderamente a Dios es obedeciendo, porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Quiero que piense, por favor, ese acto de adoración. En ese momento, al pie de la cruz, Juan le está ofreciendo al Cristo hecho carne un último acto de adoración por medio de la obediencia. Y sorprendentemente, después de haber tenido una palabra de perdón para los enemigos, de una palabra de esperanza para los malhechores, de una palabra de protección para su madre, al final aparecen las necesidades propias. Se fija, hermano y amigo, que a nosotros nos parecería que están así como de forma aleatoria cada una de las frases, pero si las analizamos detenidamente, nos damos cuenta de que están en un orden lógico, divinamente acomodadas. Y ahora quedan reveladas o han quedado reveladas las prioridades de Jesús. Y las prioridades de Jesús, antes que sus propias necesidades, fueron sus enemigos, los malhechores, su madre, y sorprendentemente dice la Biblia, después de esto. Después de esto. Esto es como esos cuadros que se repiten a diario en todo el mundo, de una madre o de un padre con pocos recursos, quizá con poco alimento, que procurarán
Y estoy seguro que millones lo han hecho y lo siguen haciendo. Y quizá alguien que me escuche está pasando por esto. Que coman sus hijos, fingirán que no tienen tiempo en ese momento o argumentarán que lo harán después. Cuando lo único que están haciendo es esperar que ellos satisfagan su necesidad para luego hacerlo ellos. Quizá tuviste a tu padre o a tu madre hacer esas cosas. Es así como Jesús está actuando, pensando en este, en aquel, en aquella. Y después de esto, Jesús dijo, tengo sed. Y no solamente dijo, tengo sed, pero también como una necesidad personal dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se dice que este es uno de los gritos más desgarradores y profundos de alguna persona. Leí la traslación literal y dice, Dios de mí, ¿por qué a mí dejaste atrás, abajo en? ¿Se da cuenta la intensidad? No es repetición, no es buscar adjetivos equivalentes. Realmente esto está describiendo el sentir de Cristo en ese momento. Pero alguien dirá, ¿fue en ese instante que Jesús empezó a sentir así? Pudiera ser. Pero ¿y qué tal si ya se sentía así y a pesar de pensó en el enemigo, en el malhechor, en su madre? Las 7 frases de Jesús evidencian cuáles eran sus prioridades y después de haber atendido a las necesidades de cada persona, dice la Biblia, después de esto, qué grande es el amor de Dios que hay un después de esto, poner a los otros antes que a sí mismo, pensar en las necesidades de otros. Es que Él no vino para ser servido, Él vino para servir, dice la Biblia, para dar su vida en rescate por muchos. Dice la Escritura que Él siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Él determinó que esta palabra quedara plasmada en las Santas Escrituras y que nosotros la leyéramos ahora y que nos demos cuenta que pensó en nosotros y después de esto, dice la Biblia, externó las necesidades propias. Hasta aquí hemos visto cómo aún en la misma agonía Jesús se dio y sirvió y pensó en los demás antes que en sí mismo. Buscó satisfacer las necesidades de su prójimo, necesidades espirituales, como la salvación y el perdón del que hemos hablado, pero también necesidades humanas y terrenales, como la protección de su madre probablemente viuda. Y solo después de esto, Jesús expresa sus propias necesidades, necesidades físicas. Tengo sed. Nunca la sed fue tan agónica como en la cruz del Calvario. Pero también dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y habla de necesidades internas, emocionales, espirituales. El sentimiento de lejanía del Padre marca el máximo dolor de Jesús. Como alguien dijo, no hay mayor infierno que la separación de Dios. Jesús sabía que este momento era inevitable. Estaba profetizado en el Salmo 22, porque el Padre no podía tener contacto con el pecado que el Hijo estaba llevando en aquel acto vicario. Pero el más grande sermón que se haya predicado jamás termina con una frase y una conclusión poderosa. Una conclusión llena de serenidad, llena de confianza, llena de esperanza, cuando el Hijo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tengo confianza, sé en qué manos estoy. Ha sido complicado, no solamente la última semana, pero desde que comenzó la historia, con amenazas de muerte, con migraciones a otros países, con riesgos y peligros,
con amenazas de reyes. Luego la incredulidad, las calumnias, las mentiras, solo lo que se le adjudicaba, las dudas que se sembraban de él, las difamaciones, la ingratitud, el rechazo. Y ahora nos encontramos a un Cristo que no experimenta ya más ese abandono que sintió por un momento determinado, sino que ahora de nuevo aparece la confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo hijo de Dios puede tener la certeza de que al morir nuestro espíritu pasa a las manos del Padre amoroso, que nos recibirá con gozo en su gloria. Y todo esto es posible porque Jesucristo en la cruz concluyó su sermón con la séptima y última palabra, la que lo sellaba todo: consumado es. Quizá una de las frases más pequeñas por su número de palabras, pero qué poderoso es: consumado es. La obra había sido concluido, el resultado estaba allí, se había alcanzado el propósito divino, había merecido la pena todas estas cosas de las que la Biblia habla, la kenosis, su vaciamiento, el dejar su lugar de gloria, el habitar entre nosotros para revelarnos al Padre. Todo esto había valido la pena, y la Biblia no presenta a un Cristo que muere débil, derrotado. Dice la Biblia que fue a gran voz, a gran voz. E inmediatamente después de eso encontramos fenómenos naturales o sobrenaturales, según lo interpretemos, que aterrorizaron al mundo en ese momento. Las tinieblas, el terremoto, todas estas cosas llevaron a los presentes a tener que reconocer verdaderamente: este hombre era hijo de Dios. Cristo nos enseñó en los evangelios a vivir. Y ahí tenemos enseñanza para vivir. Tenemos lecciones de vida. Siempre deberíamos vivir pensando qué haría Jesús, qué hizo Jesús, en lo que sí tenemos evidencia. Cristo nos enseñó a vivir, pero Él también nos enseña a morir. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de su experiencia, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Cristo nos enseña a vivir. Lea los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de principio hasta casi el final. Pero cuando lleguemos al relato de la crucifixión, recuerde que ahí también hay enseñanza para nosotros. Él nos está enseñando cómo debe morir un verdadero cristiano. Él nos recuerda que en todo tiempo nosotros podemos ser dadores de esas palabras. Que siempre en tus labios, hermano, en tu corazón, en tu vida, haya una palabra de perdón para tus enemigos. Que siempre, aunque no lo merezcan, siempre haya una palabra de esperanza para los malhechores. Que siempre tú como cristiano tengas una palabra de protección para tu madre, para tu padre, para tus hijos, para tus hermanos, y para cuanta persona pase por tu vida, tengas tú una palabra de protección. Y el Dios que mira a un creyente anteponiendo las necesidades de otros a las suyas propias, tendrá cuidado de ti. Podrás decir con confianza: Padre, en tus manos yo encomiendo mi vida. Y podrás decir al final: consumado es. Vivir en victoria, hermanos, a veces me ha parecido a mí como
como esos 3 minutos que se le agrega a un partido de fútbol cuando tu equipo va ganando y te parecen agónicos y te parecen larguísimos y quisieras que eso ya concluyera porque hay un riesgo, ¿no es cierto?, de que tu equipo pueda ser superado por el contrincante. Caminar en victoria nos hace a veces pensar de la misma manera. No quiero fracasar, no quiero equivocarme, no quiero pecar, no quiero arruinar un testimonio, no quiero fallar en mi propósito de vida. Vivamos esta vida tal como la vivió Jesús. Y cuando llegue el turno de que nosotros pasemos a la eternidad, sigamos aprendiendo de Él, que nos enseñó a vivir, pero en la cruz nos enseña a morir, porque ejemplo nos ha dado para que nosotros sigamos sus pisadas. Padre, en esta ocasión te doy tantas gracias por tu bendita palabra, Señor, que es viva, que es poderosa y que penetra a lo más profundo, exactamente donde tienen que hacerse los cambios y las transformaciones. Y gracias, Padre, por tu palabra escrita, la cual nos revela tu carácter, nos enseña, nos habla de ti, nos da un testimonio vivo de ti. Yo te pido, Señor, que tu iglesia sea bendecida y ministrada y pueda tener muy presente y fresco en su corazón, Señor, que tú eres el Dios que tienes la palabra que más necesitamos para el momento adecuado. Oro en esta ocasión, Señor, por aquellos que necesitan soltar una palabra de perdón, pero les ha resultado difícil. Han creído que es casi imposible. Señor, oramos para que tú nos ayudes a vernos a nosotros mismos como capacitados para perdonar tal como tú lo hiciste. Que no solamente sea un sermón de 7 frases que nos alientan o tradicionalmente celebramos, sino que sean para nosotros hoy el recordatorio de nuestros deberes espirituales. Oro, Señor, que seamos un pueblo que siempre tiene una palabra de esperanza en un mundo negativo, con pronósticos adversos. Haya hijos tuyos que donde quiera que van, llevan una palabra de esperanza, como se la diste a aquel malhechor que estaba junto a ti en la cruz. Oro, Señor, que seamos un pueblo que tiene siempre una palabra de protección. Gente muy espiritual, sí, pero que atiende las necesidades humanas. Ayúdanos a entender que cada necesidad que tú nos permites ver ya nos responsabiliza delante de tu presencia, Señor. Quizá tuviste sed y no te dimos de beber. Oro, Señor, entonces que también nuestras necesidades sean suplidas en ti, Señor, y que podamos descansar en todos los aspectos, en el físico cuando tenemos sed, o en el espiritual cuando nos sentimos en momentos de crisis, como tu palabra, Señor, nos enseña en esta ocasión. Te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu, Señor, haga que esta palabra se quede grabada en nuestra mente y nosotros rindamos el fruto que es necesario, que corresponde a la palabra recibida. Yo bendigo a tu pueblo y los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Mi amada hermana pastora Josefina, que Dios la bendiga, una de las mujeres que más amo en esta vida y a quien tengo tanta gratitud para usted, mi amigo el pastor Misael, y a cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los bendiga mucho y de nuevo gracias por permitirme el acercamiento y la confianza de la administración. Que Dios los bendiga.